Para mí es una satisfacción, por eso encontrarme con ustedes en esta noche, donde van a aparecer dos figuras, Louis Martin y Celia Guerin, que son los padres de Teresita. Luis y Celia. La asociación se hace inevitable. De momento, a los dos se les conoce por ella, su hija, Teresita, el niño Jesús, que ahí vemos. Teresita. Ella, Teresita, no nació santa. Ningún santo ha nacido santo. Más bien fue una niña vivaracha, así genial por momentos, alegre. La alegría de la casa, dice ella. Era la última. Buenas noches para todos. Hasta las lágrimas. Nos lo dice ella a la altura de sus 23 años. Demasiadas lágrimas, hasta llorar por haber llorado. ¡Qué empeño! Y también pequeño diablo. Era terca, no cede ante nada. Lo quiere todo como con desesperación. Y dice que quiere morir y que nadie la quiere en esta casa cuando era la mimada, la querendona. Niña con su genio no exento de capricho. Yo era insoportable, nos dice. Y se queda con todo lo que le gusta, desde las muñecas hasta las chocolatinas de las hermanas. Era también bonita. Y se sospecha que ya desde muy pequeña se lo sabía. Así era la futura gran santa. Seguro que en su santidad, santificación, mucho tuvieron que ver ellos, sus padres. Por ellos estamos aquí. Por Louis Martin y Celia Guerin. La santidad le venía de lejos a Teresita, por parte de su padre, el señor Luis. Ya el abuelo, el capitán Martín, escribía de esta manera a un futuro sobrino en vísperas de su matrimonio, que nuestro divino maestro quiera bendecir su enlace con mi amadísima sobrina. Y firmaba, muy suya en Jesús y María, Martín. Y dirigiéndose a su hijo Luis, hace esta franca confesión de fe. Dios sea glorificado y amado siempre sobre todas las cosas. Por lo que vemos, la cosa prometía. Y su abuela felicitaba a Luis, padre de Teresita, su onomástico, diciendo, mi querido hijo, que de veces pienso en ti cuando mi alma ora con el Señor. Sé siempre humilde, querido hijo mío. Sinceramente, se parecen un poco a nuestras felicitaciones. Esta felicitación, Luis tiene alma de artista, le atrae la naturaleza, se forma literariamente como lector incansable y se dedicaría a cincelar objetos de valor, con mucha belleza espiritual. Y Celia, la tenemos ahí. Su madre también recibe desde la cuna la doble herencia religiosa y castrense. Aunque fue niña de complexión delicada y frecuentemente enferma, y también no le faltan sufrimientos de parte de su madre mujer de fe recia, pero poco delicada con ella y cariñosa con ella. Y bien podemos decir que su infancia no fue feliz.
ya que la madre centró su amor en su hermano, en Isidoro, de tal modo que Celia escribe a su hermano: mientras mi madre te mimaba con ser tan buena, fue demasiado severa conmigo, por lo que yo también sufría en mi interior. Un fallo que hasta se repite en familia con frecuencia. Cuando no se disimulan las preferencias que pueden aparecer inconscientemente, ya Dios comenzaba por entonces su obra de santificación. A la larga, todo tiene sentido desde Dios, desde el Señor, cuando sabemos leer los acontecimientos de la vida. Hablamos de una vocación frustrada. Ambos, Luis y Celia, vivirían también los azares de la milicia, hasta que por una y otra parte se fueron asentando en Alanson. Y sería la preocupación de sus padres, decididos por separado a dar a sus hijos la mejor educación. Celia recibe una esmerada formación espiritual e intelectual al amparo de las religiosas de los Sagrados Corazones en cuyo colegio está estudiando, y su epistolario pone al descubierto la finura de su espíritu, su elegancia literaria. El ambiente que se fue formando le llevó en ocasiones a la idea de consagrarse a Dios como religiosa. Y de hecho, su madre le acompaña a la casa de estas religiosas y la presenta como posibilidad aspirante a la vida consagrada, pero no es recibida después de dialogar debidamente. Y Luis, aunque deportista, llevado de su temperamento muy reflexivo, meditativo, se fue abriendo a la belleza divina del diálogo interior, a la luz sobre todo de las páginas de la Biblia, y vivirá una breve experiencia monacal en los Alpes, en el Gran San Bernardo, ya que por motivos de los estudios volverá a casa para vivir libre, muy a la luz de Dios. No piensa en el matrimonio de momento, le basta el trabajo, las buenas obras, le basta la oración y también una vida sana. Siempre conservaría su vida ordenada y como monacal. Y físicamente algo tenía de gentilhombre, militar y místico. Así vemos como colgados a los dos, nuestros dos protagonistas. Qué caminos tan misteriosos los de Dios. Y fue el encuentro. Dicen que la vida está llena de encuentros. Y también que se mide por los encuentros. Y aquel de Celia y de Luis fue como en las películas. ¿Se imaginan ustedes? Allí en Alanson hay un puente y de pronto ella inicia el paso del puente y por la otra parte aparece alguien. Muy apuesto, joven, Luis, y nos dice ella que tuvo la certeza al verle. Este es el hombre predestinado para mí. Diríamos, un flechazo. Ella, Dios, estaba presente. Bastaron 3 meses de mutuo conocimiento, de mutua relación, se convencieron de la extraña coincidencia afectiva y espiritual entre los dos y se casaron. Ustedes
que se preocupan, que orientan matrimonios y jóvenes en función del matrimonio, dirían, no, es insuficiente, 3 meses, imposible, por favor, dense más tiempo para conocerse. Y es que los jóvenes de hoy pueden estar no 3 meses, 3 años y no se conocen. Esto es la diferencia. La capacidad de comunicación que tenían los dos, podemos decir que hubo un trasvase de vida mutuo que les marcó para siempre. Tal vez no estaban preparados para el matrimonio. Y es que Luis Martín, con su aire monacal, tenía la esperanza de poder vivir los dos en el matrimonio como hermanitos, lo cual no pertenece a la vida matrimonial. Y eso que había estudiado la teología del matrimonio, como era tan estudioso, estaba al tanto de todo, pero viendo la delicadeza de alma tan elevada de su esposa, y no era como coincidencia también de planteamiento de tipo matrimonial distinto, pues nada que se propusieron era así. Es que escribe ella, Celia, él tenía aspiraciones semejantes a la mía. Nuestros afectos vibran al unísono. Y les bastaba, al parecer, menos mal. Interesante, la intervención de su confesor. Y su confesor llevó a los jóvenes esposos a modificar su plan de vida, ampliando la visión que tenían sobre el matrimonio. La comprensión plena de la misión matrimonial hizo de las relaciones, qué belleza esto, ¿no? De las relaciones íntimas, la expresión acabada de un amor que florecerá a través de los años en sus 9 hijos. Estos serán prenda y fruto de un amor que no se encerraba en sí mismos, sino que se abría al plan de Dios. Y escribe Celia, la experiencia de la maternidad. Al tener hijos, nuestras ideas cambiaron algún tanto. No vivíamos sino para ellos, en lo cual cifrábamos nuestra dicha. Y en ninguna parte fuera de ellos la hemos encontrado. En fin, nada nos costaba ya. Yo también deseé tener muchos hijos para educarlos para el cielo. Atención a esto. Para educarlos para el cielo. ¿Qué significará esto? Descubrir la vocación de Dios en cada uno de los hijos, que es un aspecto a tener en cuenta para padres creyentes, porque en definitiva, para eso estamos en esta vida, para descubrir lo que Dios quiere y espera de cada uno y vivirlo así, vocacionalmente. Y es que no nos olvidemos, la vocación no es solamente para curas y religiosos o religiosas. Todo nacido nace con vocación, con el sueño y el plan de Dios en la vida. Y lo bello de la vida es poder descubrir en un momento dado ese plan y ese sueño que es el proyecto de Dios que tiene sobre cada uno. Y coincidir con ese proyecto es como aquello que decía Jesús: yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es el alimento de mi vida. Y sucede que en adelante los esposos, Martín Guerén, encontrarán en el matrimonio su centro de equilibrio y su manantial de perfección cristiana. En el matrimonio y por el matrimonio se santificaron, haciendo de él el espacio de una realización cristiana completa
entre dos. Las inspiraciones de la gracia divina a través de la misma naturaleza prestaron un más logrado impulso a su vida espiritual. Y será la historia hecha de vidas y muertes, de gozo exultante y lágrimas de los 9 hijos, aunque solo 5 sobrevivirán. Arribando a esta etapa gloriosa de su último retoño, que encumbrará sus nombres hasta los altares. Teresina, la última de la saga. Fueron 19 años matrimoniales. ¿Cómo lo fueron viviendo? Su matrimonio, yo diría que es una provocación para nuestra cultura, eminentemente hedonista, donde es descarada la utilización hasta del amor, lo más hermoso de la vida, en aras de un egoísmo sin límites, siendo como es el matrimonio cristiano uno de los signos más expresivos de la presencia de Cristo resucitado viviente en medio de nuestro mundo. Los dos entendieron que debían ir a Dios, no uno al lado del otro, sino uno por el otro. Y que ese otro es un don de Dios. Ahí está la gran visión, yo diría que teologal, del matrimonio, de la pareja matrimonial. Celia, la enamorada, escribe a su esposo: tu mujer que te ama más que a la propia vida. Y hablando de sus hijos: amo a los niños con locura, te abrazo tanto como te amo. Y a la espera de la vuelta de un largo viaje, le dice: te sigo en espíritu toda la jornada. No veo el momento de que estemos juntos. Te amo con todo mi corazón. Y veo que se multiplica mi afecto por el hecho de verme privada de tu presencia. Nostalgia por la ausencia. Belleza. A su vez, Luis firmaba una de sus cartas diciendo: tu marido y verdadero amigo. Qué seriedad la de Luis, ¿no? Que te ama para toda la vida. Se amaba, mucho amor. Por eso, aquella casa y aquella familia, el matrimonio, se constituye en el hogar escuela. Escuela. Es elemental. Esto lo sabemos, que el primer y gran centro de formación de los niños y adolescentes tiene que ser la familia. No basta dar la vida natural, engendrar hijos. Tener hijos biológicamente está al alcance de todos, de casi todos. Lo que pone en evidencia la calidad de los padres es la crianza, la educación, la formación de hombres y mujeres. Siempre me ha gustado, sobre todo pensando en las madres, que son mujeres que tienen unas manos hechas para hacer hombres. Esto no se improvisa, ya que es el arte de las artes. Con manos hechas para hacer personas, y que tanto habla de la sabiduría espiritual. Luis y Celia, padres. Ellos alimentan la conciencia de que sus hijas son un don que Dios ha puesto en sus manos. Atención, un don que Dios ha puesto en sus manos.
y que además tienen un destino divino, la vocación divina en cada ser humano. Pero esta es su oración ante el nacimiento de cada hijo. Hagan ustedes también esta oración. Señor, que sea para vos. Llevadle antes de consentir que se pierda. Y sus hijas fueron encontrando un hogar, donde los dos iban por delante con su ejemplo. ¿No es cierto? Ustedes por experiencia lo saben. Todo niño es un intuitivo de la realidad y tremendamente lógico. Y solo reconoce la superioridad en sus padres cuando pueden admirar en ellos su calidad de vida. Por eso resultan testimoniales las palabras de una de sus hijas, Celina. Nunca oí decir en nuestra casa una sola palabra irrespetuosa. Nunca razonábamos por eso una orden recibida. Se obedecía por amor. Hay que echarle mucho amor en familia, para que sea familia, para que los padres ciertamente sean padres, sigan siendo padres, porque hay padres destructores de las nuevas vidas. En la educación, Luis y Celia aliaban una firmeza desusada con una abierta afectividad, con efusiones de cariño que llenaban la casa. Pero cada uno era distinto, era diferente, y es esto que pertenece al auténtico matrimonio y en la familia, esa complementariedad por parte de los dos. Luis, pues era Luis, sencillamente. El padre sabía enfadarse en momentos dados. No era mimoso, pero tampoco era un dictador. Ella, Celia, la señora madre, era la solicitud vigilante, atenta a todo lo que pudiera dañar la vida de sus hijas, alejando de la familia todo lo que significara influencia perniciosa para su inocencia y pureza. Hay tanta toxicidad en la calle y en las amistades, ¿no? Alejando de la familia y al mismo tiempo queriendo evitar en sus hijas lo que padeció ella misma, que no se sintió muy querida o bien tratada por su madre, y las quería expansivas, francas, alegres. Los dos, papá y mamá, se sentían responsables de sus hijos y gozaban descubriendo tantos dones de Dios en cada una de ellas. De ahí que, por encima de su hermosura física, apreciaban la nobleza de sus sentimientos. Aunque cada una de ellas era distinta, diferente, con una personalidad que no disimulaban y que en muchos momentos, pues, complicaban el ambiente familiar. Pero ahí están, en honda coincidencia los dos. Atención a esto, parejas, honda coincidencia, diferentes, pero honda coincidencia, sin contradecirse entre sí. Es que los niños y niñas saben apreciar esto, ¿no? Y aprovecharse cuando no hay coincidencia, porque mamá, porque papá saltan de uno al otro y juegan con ustedes. Todo lo dialogan. Reconocemos que es evidente que en los largos primeros años es la presencia de doña Celia la que se hace más presente. Siempre en buena situación matrimonial. La madre es más madre que el padre siempre.
influye más. La casa era un ambiente. Yo soy religioso, soy carmelita, y me gusta decir la casa, la comunidad que formamos, el grupo, se define sobre todo por un clima, por un ambiente, por un aire. Y también la vida matrimonial y la familia se define por qué clima, qué atmósfera, hecha de pequeñas cosas, de 1000 detalles, de cada día en cada uno de sus habitantes. En ocasiones con unas tradiciones. Como somos tan iconoclastas de la tradición hoy día, los matrimonios empiezan a hacer familias sin tener dónde poner nuestras referencias, ¿no? Falta esa comunicación, esa corriente de vida que se va comunicando de padres a hijos. Es mucha la ruptura, es mucho el cambio que nos domina y ya no somos sujetos de cambio, sino más bien padecemos los cambios. Hay mucha confianza, que era como es siempre pues, el alma de la educación. Ella amorosa, pero no débil. Y él exigente, pero exquisito con sus hijas. Una complementación que no era solo inteligencia compartida, sino experiencia de un Dios que les hacía padres. Asistimos ahora a la muerte de una madre, de Celia. Una muerte anunciada, ya que los síntomas de su grave enfermedad, cáncer, los venía sufriendo durante años. Una muerte larga de 5 años. Celia le iría viviendo con los ojos abiertos. Dice, si Dios quiere curarme, estaré muy contenta, pues en el fondo de mi corazón deseo vivir. Lo que me cuesta es dejar a mi marido y a mis hijas. Pero por otra parte, dice, me digo, si no me curo, es que quizás sea más útil que yo me vaya. Qué visión tan equilibrada, tan honda, tan profunda. Celia heroicamente hará suya la regla de oro de la santidad. Florece donde Dios te plantó. Como madre, no añores lo de religiosa. Como padre, tú no pienses en los benedictinos del San Bernardo. Y ante el veredicto de un médico especialista de que la operación ya es demasiado tarde. Estamos en 1880, ¿no? No nos olvidemos. No sé cómo estaría la ciencia para afrontar el cáncer. De todas las maneras, hace esta reflexión. Ella, Celia, ¿qué será de este pobre Luis con sus 5 hijas? En fin, les abandono a todos en la providencia bondadosa de Dios. La certeza que le acompaña. Los dolores se apoderan de ella, aniquilando sus últimas fuerzas. Y la escena de la Santa Unción la recuerda Teresita escribiendo: la emoción ante ceremonia de la extrema unción continúa impresa en mi alma. Aún escucho los sollozos de nuestro pobre emoción. Fallece el 28 de agosto de 1877. Tenía 46 años. El señor Martín llevó a Teresita junto al lecho mortuorio. Le dijo: ven a abrazarte por última vez
con tu madrecita querida. Y ella nos dice, y yo, sin pronunciar ni una sola palabra, besé con mis labios la frente fría de mi madre idólatra. Nos casearon los elogios en el funeral. El párroco, el sacerdote, sentenció que había una santa más en el cielo. Cambio de escenario. Se traslada la familia con esta orfandad dentro a Lisieux. Todos conocemos Lisieux, ¿no? Allí ellos llegaron como desconocidos. Con el tiempo sucede algo. Lisieux es conocida por estos desconocidos que un día llegaron allí, a aquella ciudad. Porque hoy día todo el mundo asocia a Teresita, tan conocida, Lisieux, Teresita, la de Lisieux. Y allí se organiza bajo la mano del señor que asume la responsabilidad plenamente. Él da el tono, el espíritu. No se los envía a los abuelos, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Y los abuelos comienzan de nuevo a hacer de padres y de madres que ya no están en capacidad y por eso suelen educar mal a los nietos de puro corazón que son. Ama el orden, la limpieza, distribuyendo a cada hija su función dentro de la casa. Régimen exigente, hasta severo, pero siempre cariñoso. No es fácil esto, ¿no? Las hermanas mayores se responsabilizan también de las más pequeñas. Por eso Teresita nos habla mucho de su hermana Celina, mi madrecita, la llama. Y el proceso de educación de estas adquirió un ritmo extrañamente eficaz. Estoy convencida de que nuestra querida madre es quien nos obtiene esta gracia. Y es que todo discurría bajo su presencia invisible que misteriosamente seguía sobreviviendo entre ellos. Plan espiritual. Fíjense, impresiona la experiencia aquella de la familia. Lectura en altavoz del año litúrgico favorecía los diálogos espirituales de los 6. Y al atardecer el señor Martín convidaba a sus hijas a la oración en común, ¿se imaginan? Y muy junto a él Teresita, que podía escribir, no teniendo más que mirarle para saber cómo oran los santos. Era además la Eucaristía diaria, el rezo del Santo Rosario y sus visitas al Santísimo, siempre que podía durante el día, para terminar en el examen de conciencia y la bendición cada jornada. Increíble. El señor Martín, como testigo a su hija Celina, cuanto tenía de severo consigo mismo, lo tenía de amoroso con nosotras. Su corazón de ternura excepcional con todo lo nuestro, no vivía sino para nosotras. No hay corazón de madre que le aventaje. Y Teresita nos dirá, el corazón ya de por sí tan afectuoso de nuestro papá se manifestaba enriquecida de una ternura verdaderamente maternal, padre y madre al mismo tiempo. Pero ¿cómo vivía el señor Martín mientras tanto a nivel personal? Porque eso era la proyección de él como padre en la vida de sus hijas. Pero él le gustaba pasear y pescar, porque era enamorado de la naturaleza. De ordinario le acompañaban sus hijas.
y las vacaciones eran siempre a orillas del mar. También le atraen irresistiblemente sus prolongados retiros. Necesitaba orar, pero personalmente ahondar en su vivencia espiritual. Y como pertenecía a las conferencias de San Vicente de Paul en Francia, para los indigentes era el bienhechor anciano, al que esperaban constantemente. El apoyo material y el apoyo moral y espiritual que él ofrecía, pues era único. Y están sus hijas. Está Teresita, que enferma en un momento gravemente. La ciencia se declara impotente. Las oraciones de toda la familia y de la fe de tantos hará el milagro. Y es cierto, las oraciones han asaltado el cielo y Dios, que es tan bueno, se ha rendido. Ya habrá un 24 de diciembre de 1886. Ahí aparece el Padre. Es la noche de Navidad y los regalitos, los famosos regalitos para los niños de Navidad. Y ya ella, Teresita, que tiene sus 14 años, también quiere poner el zapatito para que le den el regalito. Y ya el padre se pone serio y le dice: vamos, niña, ya está bien, que no eres niña, ¿no te das cuenta? Y ella dice: recibí la gracia de salir de la infancia. En una palabra, la gracia de mi completa conversión. Dejé los pañales de niña aquel día o aquella noche, porque volvían de la misa de gallo. Así va educando el señor Martín una a sus hijas. Y aparece la noticia que se va sucediendo en el ambiente de la familia, y es que comenzó la repetida ofrenda de sus hijas. Una a una fueron ingresando al Carmelo. Los esposos Martín Guérin tenían un alma muy religiosa. Y esto lo transmitieron precisamente a sus hijas. Y con tacto exquisito estuvieron atentos al germen divino, a lo que Dios tenía dispuesto para cada una de ellas. Y ciertamente fueron sufriendo el desgarro íntimo de la separación. Era la hora del sacrificio, según María, una de ellas, y que el Padre vivirá intensificando su vida sacramental y de oración. Alguien me dijo esta mañana, con el grupo con el que terminaba un retiro de 10 días, me dijo: Padre, ¿sabe? El mayor obstáculo hoy día en Bolivia para la vocación de los hijos y de las hijas, ¿saben cuál es? Yo sospechaba, pero me callé. Son los padres bolivianos. Y lo siempre era así. De tal modo que vayan viviendo a su manera, a manera de lo que piensan los padres de los hijos, no tanto de lo que Dios puede esperar de ellos. De pronto fue la enfermedad de él, del señor Martín. Y en medio de este trasiego de opciones, vocaciones, una tras otra, imagínense, la enfermedad que se hace presente como congestión cerebral, casi nada. Se recupera de momento bastante, pero ahí queda. Era solamente un aviso. Después, a la vuelta de meses, Teresita le sale con su decisión vocacional, la única que le queda, prácticamente. Que de momento apenas tiene 15 años. Él se pone serio y rechaza el ingreso.
no te puedes permitir a esta edad. Sabemos que la decisión final y su ingreso, pues, en el Carmelo fue toda una película, porque el padre se unió a una peregrinación turística hasta Roma por la Costa Azul francesa, la Riviera italiana, hasta que llegaron a Roma, con el secreto propósito de que la niña se olvidara de la vocación. Pero sucede que cuando reciben la invitación que pueden visitar al Papa, con todo el protocolo que tiene la visita, siempre en el Vaticano, que está más que previsto como con ojos de siglos, ¿no? De pronto, la pequeña, la jovencita Teresita, atraviesa toda la gente y se coloca y llega al Papa, se arrodilla y le agarra de las rodillas y le pide el ingreso en el Carmelo a esta edad. ¿Se imaginan la escena? Y el obispo de Lisieux, que se había opuesto también al ingreso, le dice: santidad, estamos estudiando ya el caso, santidad. Y el Papa ante eso dice: bueno, pues nada, niña, está atenta a lo que vayan decidiendo, ¿no? Pero ahí la tenemos, la valiente Teresita. Pero muy pronto el telón ocultó esta escena de gozo, diríamos, recibirá, ¿no? La bendición y tal. Porque sucede que Teresita, de hecho, el 9 de abril de 1888 ingresa jovencita en el Carmelo. Y Teresita se imagina la escena de rodillas en la puerta de clausura, recibirá la bendición de su padre. Se levanta, entra y la puerta o el portón suena fuerte y él se queda mirando la puerta de clausura, solo. Sucedió que la gloria de un día fue seguida de una dolorosa pasión, y los dolores, las humillaciones de aquel a quien nosotras idolatrábamos sobre todas las cosas de la tierra. Al poco tiempo, una grave recaída afectó su memoria, lo que obligó a recluirle en un sanatorio. Él era consciente de todo, confesaría. Es la prueba más tremenda que un hombre puede pasar. Creo que acontece todo esto para humillar mi orgullo. Siempre he estado acostumbrado a mandar. Ahora me veo obligado a obedecer. Así andaba de inutilizado. Y allí permanecerá el señor Boren 3 años. Atención a los detalles. ¿Qué tipo de estadía en el sanatorio? Rehúsa estar en la habitación independiente para poder convivir con los demás, con los otros. Y con ellos reparte los regalos que recibe. Totalmente dócil, sin un gesto de rebeldía o disgusto. Visitaba asiduamente la capilla del sanatorio. Comulgaba normalmente, menos cuando en la noche de los delirios pues no podía. A sus hijas, que oraban constantemente por su curación, les escribía: no hay que pedir eso, sino únicamente la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. La enfermedad seguiría su curso hasta hundirlo progresivamente en la penumbra. Le llevan a visitar a las carmelitas, donde estaban las hijas, y ya no puede hablar, pero comprende toda la conversación. Y al despedirse, Teresita escribe: al decirle nosotras adiós, él elevó sus ojos
y apuntándonos el cielo con el dedo índice hasta el cielo, dijo. Todo se fue agravando y el 29 de mayo de 1894, tras breve agonía, entregó su alma al Señor. Tenía 71 años. Escribir a Teresita: estos 3 años de martirio de nuestro Padre me parecen los más amables, los más fructíferos de nuestra vida. No los cambiaría ni por los más sublimes éxtasis. No andábamos, corríamos por la senda de la perfección. ¡Qué lectura! Nuestra vida, en definitiva, se va delineando según la lectura que vamos haciendo de la vida, según la lectura que vamos haciendo de los acontecimientos y situaciones. Y como mujeres y hombres de fe, ¿en qué grado somos capaces también de hacer una lectura distinta a lo que humanamente, o el corazón, o la inteligencia humana nos dicta? Y de pronto la fe descubre dimensiones insospechadas. Celia y Luis son los santos, uno a uno. No son santos porque su hija Teresita sea santa. Y además tan espléndidamente, ¿no? La santa de los tiempos modernos que dijo Pío XI, ¿no? La mayor santa. Eso solamente Dios lo sabe. En un ambiente religioso, ellos supieron vivir con la gracia de Dios las exigencias de toda santidad, los dos, uno a uno, a su manera. En un ambiente, por eso, que fueron ellos creando. Se hablaba mucho de una espiritualidad distinta a lo que ellos vivieron, a lo que vivió Teresita. Era jansenismo, donde la imagen de Dios era de un Dios justo y sobre todo castigador. ¿Cómo es posible que en el ambiente de la familia, que era lo que ofrecía la iglesia local entonces, y en el monasterio, donde también se vivía ese moralismo estricto y riguroso y condenador, que metía miedo, de pronto Teresita nos inventa, entre comillas, la espiritualidad de la infancia espiritual, que es todo fe, confianza y abandono al amor misericordioso de Dios. ¡Qué genialidad! Por algo, un teólogo ha llegado a escribir, un gran teólogo, desde la infancia espiritual de Teresita, la Iglesia Católica tiene que replantearse hasta la teología dogmática. Tremendo. Ellos supieron vivir con la gracia de Dios las exigencias de la santidad. Y en ellos está la glorificación del amor humano. Atención a esto como matrimonio. Como matrimonio. Nada de artículo de contrabando. Te llamo y no me responde. ¿Qué le pasa a José Miguel? Y donde la autoridad fue puesta al servicio de los planes de Dios. Okay. Que me dijo mami que hoy lo trataste muy bien, muchas gracias por eso. Podría, no sé quién está conectado ahí con su micrófono, si podría ponerlo en mudo, por favor. Gracias, disculpas. Muy bien. Y no di que mañana que tienen que ir para lo del eco. Tal vez alguien del equipo pueda poner en mute. Sí, es Berjania Guillén, por favor. Ok. Entonces, oye, José Miguel, como él es ciego y él vive en el campo, vamos a tener que irlo a buscar y mover todo eso. El anfitrión creo que puede apagar el micrófono. Le van a hacer eco. ¿Dónde está? Entonces, te estoy llamando para otra vez molestarte. Me dijo Okay. Mil disculpas, padre.
Adelante. Era bonita la voz que escuchábamos, que conste, se agradece también. En ellos, en los dos, qué interesante el mensaje. Se da la glorificación del amor humano, además manifestado a través del matrimonio con todas sus exigencias de intimidad. Pero donde la autoridad de cara a los hijos fue puesta al servicio de los planes de Dios sobre cada una de ellas. Y ellas serán su orgullo, su consuelo, su apoyo. Es cierto, los hijos, a tenor de la educación que reciben, pueden ser para sus padres una recompensa o un castigo. Y Celina escribirá pensando en sus padres. Benditos fueron por ellos todos los de su nidada. No dejaron perecer ninguno de sus pajarillos. Espléndida bienaventuranza que tuvo fiel cumplimiento. 4 en el Carmelo de Lisieux y Leonia en la Visitación. Por cierto, Leonia va a ser canonizada también. Los esposos Martin Guérin han debido saltar de gozo en su eternidad, recibiendo una a sus hijas, con el proyecto de Dios reflejado en su vida y también en su muerte. Quienes en un momento dado habían renunciado a una posteridad según la carne, prolongación de sus vidas y apellidos, la providencia les ha concedido una descendencia plena que hará bendita para siempre la memoria de unos padres. Santa Teresita del Niño Jesús escribió su autobiografía, que seguro que ustedes han oído, la historia de un alma, y en el primer capítulo nos dice, la flor que va a narrar su historia se regocija publicando las delicadezas de Jesús, inmerecidas por ella. Él fue quien la hizo nacer en una tierra santificada por los padres. Por eso ha podido decir el teólogo al que aludía antes, con Baltasar Hans, en última instancia, es Luis y Celia a quienes debemos la doctrina del pequeño camino espiritual, la infancia espiritual, porque fueron ellos los que hicieron vivo y palpitante en el corazón de Teresa del Niño Jesús al Dios que es más que un padre y una madre. Y el gran obispo y cardenal Mercier de Bélgica dice: qué gran felicidad la mía al saber que Santa Teresita es la recompensa de una familia modelo, fruto del modelo, la familia. Es necesario repetir esto constantemente, es fruto de una familia. Bien podemos decir que la canonización de los esposos Martin Guérin ha tenido un excepcional abogado en sus hijas, sobre todo en Teresita. Pero canonización que es una provocación en estos momentos de tanta crisis humana, de tanto divorcio matrimonial y de una familia que se nos deshace entre las manos. Cuando el matrimonio cristiano es uno de los signos más fuertes de la presencia de Cristo y de Dios en la sociedad, haciendo posible lo que para la mayoría es imposible, al parecer. Y es que ya lo anunció Jesús.
Si nos quedamos en el nivel meramente humano, la realidad no miente. Por eso, así estamos. Esta es otra voz, yo diría que no tan agradable como la otra. Y terminamos. ¿Qué dice Teresita de sus padres? De su padre dice: miraba más a mi padre que al predicador cuando estaba en la iglesia, y su hermoso rostro me decía tantas cosas que me bastaba mirarlo. Y tras la muerte de Celia, su esposa, dice Teresita, su corazón siempre tierno de papá unió al amor que ya poseía, un amor verdaderamente materno. ¡Qué belleza! ¿Y qué dice de su madre? De Santa Celia. De mi madre me gustaba la sonrisa, la mirada profunda que parecía decir: la eternidad me llena de alegría y me atrae. Quiero ir al cielo a ver a Dios. Y Teresita hace suya la fórmula de su madre. ¿Qué fórmula? Dios mío, te ofrezco mi corazón. Tómalo si quieres, de modo que ningún otro lo posea, sino solo tú, mi buen Jesús. Queridos televidentes, pues sucede esto, que llegados a este momento, pues a mí solo se me ocurre decir algo, y es que la santidad no es exclusiva de los curas, de las religiosas, de los religiosos y menos de los obispos, sino que la santidad, todos tenemos vocación de santos. Y sucede que es posible la santidad en la vida matrimonial. Me encanta esto, insistir siempre, y mis amigos lo saben, en la sacramentalidad de nuestra vida, en el hecho de que el matrimonio es una vocación, tan vocación como la mía, religioso y sacerdote. Una vocación, además, que responde a un proyecto de Dios en la vida de cada uno, en la vida de cada uno. Y lo importante en la vida es no solo descubrir el proyecto, sino, con la gracia de Dios, hacerle posible realizarlo. Por ahí anda la cosa. Pero la dimensión de sacramentalidad, ¿qué es lo importante en un sacramento? Ustedes lo saben. Todo sacramento pues es un signo de la gracia de Dios, que es una gracia además eficaz, etcétera, etcétera. Pero a mí me encanta, es un esfuerzo, no tengo que hacer mucho esfuerzo, vivir una como sacramentalidad en todo lo que sucede, pero sobre todo en el ámbito aquel al que nos sentimos obligados. Porque lo importante en la vida no es lo que se ve, sino lo que está detrás de lo que se ve. Es la definición de un signo. Lo importante del signo, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, no es eso, sino lo que está detrás de lo que se ve. En la Eucaristía, después de la consagración, vemos pan, vemos vino, pero no es pan, no es vino. Esa dimensión oculta, profunda, a veces tan como escondida, es justamente la que tiene que estar dando sentido a nuestra vida. Si no damos con ello, nos quedamos solamente en una como apariencia de la vida. Y normalmente las apariencias no son muy estimulantes, sino por el contrario, son frustrantes.
Qué belleza por eso, ¿no? Tal vez nos han resultado llamativas y hasta extrañas, exageradas, ciertas formas de ser de Celia o de Luis, como si no encajaran en nuestro siglo, en nuestros ambientes. Pero sucede que fue todo obra de la gracia. Y por eso termino. En estos momentos hasta podemos decirles a ellos, ya que andamos en la vida tan cargados de dificultades, siempre como quejándonos de la vida, qué difícil es la vida. No, qué difícil la estamos poniendo, no que la vida sea difícil. La estamos poniendo, parece que somos una factoría de problemas y dificultades. Bueno, pues de cara a ello podemos decir, santos Luis y Celia, rueguen por nosotros. Nada más. Padre, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a que por el chat puedan poner si alguien quiere hacer alguna consulta para el Padre Eugenio. Ahí nuestro equipo, Luis y Epi, están dispuestos a leer las preguntas y si tienes algo, Luis y Epi. Sí, hay una pregunta de ¿cuándo se puede ver y repetir la grabación? Y hemos acordado de que va a quedar grabada ¿cómo la pueden accesar posteriormente? Vamos a conversar con Esteban para ver si la subimos algún drive para que compartamos el link y la gente la pueda ver. Al respecto hay que hacer una aclaración y un agradecimiento. El Zoom solo nos permitía 100 personas, 100 conexiones, y hemos llegado a las 100 y había mucha gente que en el camino quería seguir entrando, ¿no? Hemos rechazado varios, así que no se preocupen, vamos a transmitir dónde está la grabación luego y les comunicamos a sus comunidades. Ok, hay una pregunta que dice, ¿cómo ser Padre Santos? A ver. ¿Cuál es? ¿Qué pregunta? ¿Cómo ser Padre ¿Cómo ser Padres Santos en esta época tan retadora? Sí. ¿Cómo ser santos? Es una como definición de la santidad, ¿no? De la santidad. El Papa, por cierto, ha hablado mucho sobre la santidad en esta hora, en estos tiempos, ¿no? Pero yo diría que se trata de vivir la vida según Dios, donde tenemos una serie de elementos. Comenzamos por el tacto fundamental, original y originante de todo, que es la experiencia del bautismo. Sucede que ustedes posiblemente han sido catequistas y han hablado de esto a los niños. Pero es que sucede un milagro tan grande en el bautismo, cuando a veces lo asociamos exclusivamente en el tema del pecado original, es librar del pecado original. Eso es una consecuencia inevitable ante la presencia por el sacramento de la Trinidad, de los tres en la propia vida, que piden, que anidan dentro, que están dentro de nosotros. No tenemos conciencia de que somos portadores de la Trinidad. ¿A usted no le expresa la Trinidad dentro? Yo soy carmelita y una Teresa de Jesús con las moradas y todo, nos saben que en la séptima morada está el divino huésped, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, sucede que es posible ir viviendo lo que nos pide el bautismo, vivir a la luz del plan de Dios, y tenemos el plan más o menos delineado con los sacramentos,
la Eucaristía, la confirmación. Tenemos el Evangelio como referencia constante en el modo que tenemos de ser cristianos en este mundo siguiendo a Jesús. Jesús de pronto estuvo en la vida y nos ha marcado. Aparecen unos criterios ahí en el Evangelio que a veces son locos, porque hoy día ser santo y ser cristiano auténtico es para locos, y el que no quiere ser loco será un mediocre y nada más. Entonces, se trata de esto, de que tenemos que vivir el Evangelio de Jesús, pauta. Claro, hay criterios que te dicen, si te pegan en la mejilla, pon la otra, y decimos, eso es del género tonto, ¿no? En la vida diaria. Y si que hay que morir para que el grano de trigo vaya floreciendo y crezca, y que hemos de perdonar, no una vez, 70 veces, siempre. O sea, esos criterios. Ahora, hay un dato de que no se habla, ni siquiera yo diría que en la iglesia, y es siempre cuando Dios nos pide algo, y nos pide todo, ¿no? Porque es celoso, siempre se nos adelanta con la gracia que necesitamos para poder vivir lo que tenemos que vivir. Vivir nuestra vocación, la suya, supongamos, de esposos, la suya como padres, la suya. Gracia para esto, la gracia matrimonial, la gracia paternal y maternal, la gracia. Vivir la gracia. ¿Y qué es la gracia? A veces tenemos la idea de que son como píldoras que tomamos cuando nos duelen las muelas, en esto para quitar el dolor. Y también Dios para un momento una pildorita. No. La gracia es la permanente presencia amorosa de Dios en nuestra vida personal, pero presencia activa, dinámica. Lo que pasa es que no acabamos de saber o no queremos acoger la gracia y dejarnos actuar por la gracia. En definitiva, la santidad es la obra de Dios en cada uno. Abramos puertas y ventanas a la acción de Dios y de pronto nos descubriremos humildemente santos. Gracias, Padre. Luis Yepi. Ok, aquí hay otra pregunta de Alex Ibero Moya y de Alexander Tamayo, que más o menos son similares. La voy a condensar. ¿Cómo identificar, Padre, y guiar a nuestros hijos en esa vocación, en la vocación que ellos vayan a tener? Sí. Bueno, hay que crear el ambiente que crearon ellos, un ambiente espiritual, humano, profundamente humano, ¿no? Yo hoy, esta mañana, con el grupo terminaba diciendo, como dice Santa Teresa, cuanto más santos, más simpáticos y conversables, dice ella. Y ella, cuanto más santa era, logró la plenitud de toda su vida femenina, más mujer que nunca. Entonces, ¿qué significa? Que Dios vaya siendo el protagonista, que Jesús tenga presencia concreta, que la palabra de Dios vaya iluminando, crear un ambiente y dejar en libertad ambiente. Y si en un momento dado aparece alguien diciendo, papá, quisiera ser sacerdote, o religioso porque ha estudiado en un colegio y ha conocido a alguien y se le ha metido por los ojos, o ella aparece diciendo, quiero ser monja, y además de clausura, pero hija, ¿qué te hemos hecho para que decidas esto? Te perdemos y ponemos, vaya dramatismo que echan los padres cuando una hija, pero ¿acaso te... Por favor, no merecemos esto, ¿no? Qué susto. Entonces, acompañar, respetar. Yo diría que acompañar y después un director, alguien que pueda orientar.
entrar en un proceso de discernimiento sereno, pero tener la actitud como padres de que no nos podemos oponer al plan de Dios, al proyecto de Dios. ¿Qué está la definición de la vocación? Al proyecto de Dios sobre cada uno de los hijos. Y ustedes tienen que ser los mejores colaboradores de Dios. Y después eso, meter la palabra vocación, proyecto de Dios. Dios quiere de ti. Y si te enamoras, es también camino de proyecto de Dios, de vocación. Es lo que falta de cara a la vida matrimonial. Por eso, discernimiento, pausadamente, y buscar algún sacerdote, algún religioso que tiene experiencia. Y después ya serán los pasos, si es necesario hacer una experiencia. Dentro de una semana va a venir a esta casa un joven. Es una potencia, incluso yo creo que intelectual, universitario y todo lo demás, y quiere hacer la experiencia 8 días porque tiene la sensación de que tiene vocación de sacerdote. Y además dice, va avanzando, no de sacerdote diocesano, sino con comunidad. Y por eso lo de Carmelita me resuena mucho, ¿no? Entonces vamos a ver, compartir, le ofreceremos nuestra vida. Vete viendo si te va o no te va. Si encuentras lo que buscas, Dios irá hablando. Pero lo importante que en principio haya una actitud de atención, de acogida a lo que Dios se manifestará. El primer interesado de que sus hijos vivan lo que tienen que vivir es Dios. Gracias, Padre. Padre, hay una que ya básicamente usted la contestó con lo que acaba de decir, pero de todas maneras la voy a mencionar, no voy a mencionar el nombre, pero dice, mi hija me dice que quiere ser religiosa carmelita, pero ¿cómo vio su deseo ya que ella tiene 11 años? Más o menos con lo que usted acaba de mencionar, Sí. se la pregunta, Tengo pero no deseo de ser carmelita. ¿Ella ha tenido alguna experiencia de encuentro? ¿O es por lectura? ¿O es por lo que sabe del Carmelo, de clausura y todo lo demás? ¿O si no tiene conciencia, si no tiene conocimiento directo? Sí sabe, padre, contesta a la persona que sí sabe, ¿Sí? Sí, que conoce. Conoce. Entonces, si ella persevera en esto y ella vive su vida, la que tiene conciencia que Dios le pide, aun sin estar dentro, vive su vida, y llegará un momento en el cual necesita hacer una experiencia. Supongamos, en una comunidad carmelita de clausura, y de pronto suelen ofrecer la oportunidad de pasar un mes sin ningún compromiso todavía ni nada, ¿no? Y tener la experiencia. Porque si no tienes la experiencia, siempre va a estar como añorando y dudando, sí, pero no. Importante una experiencia. Es entrar en conexión, en contacto con una comunidad donde pueda vivir esa experiencia. Padre, la persona más o menos está contestando y es por el ejemplo, porque dice, más adelante dice, nosotros somos carmelitas seglares, así que está aprendiendo por ejemplo. La experiencia que ella está teniendo es porque simplemente lo está viviendo, ¿entiendes? ¿Verdad? Claro. Ustedes son carmelitas Le da las seglares. gracias y le da las gracias a usted ¿verdad? Por la contestación. Yo creo que ustedes son los culpables, no los culpables, sino las mediaciones que Dios ha puesto en la vida de su hija. ¿Entendido? Bendita mediación. Enhorabuena. Bien, que Luis Epi, creo que ya estamos. Sí, los demás son verdaderamente agradecimientos, verdaderamente por la charla, que yo creo que más que una charla es una meditación bien espiritual.
de cómo verdaderamente nosotros debemos ir desarrollando nuestra vida familiar Sí. hacia la santidad, ¿verdad? Hacia una espiritualidad de santidad. Y suelto aquí el reto, ¿verdad? Habíamos hablado de que Encuentro Internacional no tiene un día específico donde verdaderamente escogerlo como día de encuentro internacional de novios. Y yo creo que con la charla, ¿verdad? Meditación que usted ha dado, se debe buscar o considerar ¿verdad? La opción de escoger a ellos dos como verdaderamente patrones de encuentro de novios en general y escoger el día que ellos verdaderamente se celebra, yo creo que es el 12 de julio. Nada, es una cosa que me salió a mí de momento y la suelto ahí, ¿cómo es? Al ruedo para que la piensen, porque yo creo que ese ejemplo es el que debemos seguir cuando estamos dando los fines de semana de encuentro de novios y en nuestra vida en particular. Gracias, Luis, Epi, por ahí está, en la cancha para que se discuta. De todas maneras, Padre Eugenio, muchísimas gracias. Gracias, Luis, Epi, y a todo el equipo, Juanito, Fanny, Claudia, Esteban y todos que han estado apoyando en Omar este evento. Decirles bueno, vamos a terminar y estamos en presencia también de Giovanni Belkis. Me gustaría que puedan dirigirse un momento chiquitito a la comunidad y el Padre luego nos pueda dar la bendición para podernos ir a casa. ¿Está bien? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Fray Eugenio, inmensamente agradecido. Creo que no hay nada que agregar a tan exquisito mensaje, muy espiritual. De verdad que agradecemos a Dios por usted, por su presencia y sobre todo por su vocación. Gracias por compartir toda esta riqueza de esta pareja, esta riqueza de santidad, este modelo de familia que nos inspira realmente a ser mejores esposos y por ende mejores padres. Gracias de corazón. Muchas gracias. De verdad que he sentido esa espiritualidad en el aire, he sentido esa paz, he sentido cómo la santidad ha estado arropándonos a todos los hogares de esta hermosa familia de encuentro de novio a través de sus palabras. Gracias por todos estos conocimientos y realmente es un paso que estamos dando, pero gracias a Dios poco a poco iremos llegando a donde Él nos está llamando y esperando. Gracias, queridas parejas, por asistir a esta convocatoria, nuestra primera convocatoria en esta comisión de espiritualidad, pero nos sentimos inmensamente agradecidos por el Señor, porque esta invitación la ha hecho Él. Nos ha invitado a todos a reunirnos para escuchar su mensaje a través de ustedes. Gracias a Santa Cecilia y Santa Celia y Santo Luis por su testimonio de vida, por dejarnos su testimonio de vida, el cual pues esta noche ha tocado muchos corazones. Gracias, Fray. Gracias. Yo solamente les puedo decir que me he sentido muy a gusto, como si nos conocía alguna, ¿no? Hola, María Eugenia. Pero me he sentido muy a gusto, muy en ambiente. Me ilusiona muchísimo compartir una espiritualidad como la carmelita. Es que es increíble, ¿no? Y me decía el grupo, nos has, no sé qué palabra utilizaron, nos has comunicado la vida que llevas dentro, desde una vocación concreta, desde una espiritualidad. Y no me cuesta nada, me gusta por eso mismo poder conectar con personas como ustedes, que están atentas, que son sensibles, que necesitan también, como yo necesito, un alimento espiritual bajo toda clase de condición. Por eso
Gracias también por esta oportunidad. Gustavo, Claudia, gracias por esta oportunidad que me habéis dado de conectar con vuestros amigos que ya son míos. Qué lindo. Muchas gracias. Dos avisos Gracias. finales. El primero, el padre al principio hablaba del libro que han escrito con Clau. Vamos a pasarle. No, que ha escrito, claro. Yo he acompañado. Que ha escrito Clau. Les vamos a pasar el link por si alguien le tiene la curiosidad para que lo pueda buscar ahí digitalmente. Y segundo, que no va a ser la última, sino que es la primera de muchas otras experiencias de encuentro entre comunidades y de aprendizaje que nos vamos a proponer hacer, Dios mediante. Tengan buena noche, gracias por participar. Si alguien es creativo, puede sacar fotos de ahí de las pantallas, sería bonito. Si alguien quiere dar la cara también. Y un saludo a todos en Paraguay, Ecuador, Salvador, Bani, Tuxtla, Guatemala, México, Buenos Aires, Perú y no sé de dónde más. Gracias por su presencia. Un gran abrazo. Hasta luego. Muy bien. Gracias, Matías. Es que el que va a venir, el joven, se llama Matías. Es por eso. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego, bendecida noche a todos. Un abrazo. La bendición, les doy la bendición con todo gusto. Gracias, Padre Lo Eugenio. principal. Gracias, Fray Eugenio. Bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Que les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Bendecida noche. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Igual a todos. Feliz noche, querida familia. Les amamos. Gracias. Un abrazo para todos. Bien.